monetaria, ¿verdad? Aparte de una unión económica. Y a ver, a esa cuestión de la unión monetaria se le suma otro elemento de la misma trascendencia y de la misma relevancia, que es el de un sistema comunitario de bancos centrales. Como ustedes saben, el Banco Central tiene un poco como función, o tiene como funciones, la formulación y la ejecución de la política monetaria, crediticia y cambiaria de un Estado. Política monetaria. Entonces, para el guaraní se crea un Banco Central del Paraguay, que es la que tiene que formular la política de la moneda. Y esto en la Unión Europea se da a través del Banco Central Europeo, que es un órgano de la Unión Europea de carácter supranacional y que tiene nada más y nada menos que la difícil misión de velar por la política monetaria de una moneda que rige o que circula y tiene fuerza cancelatoria en 27 estados. Creo que coincidirán conmigo en que es una tarea harto difícil, harto compleja, harto importante. Bueno, pero vamos a continuar hablando de eso sin antes hacer el repaso de las 4 etapas. Área o zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica, monetaria y política. 4 etapas de la integración. Hasta acá me siguen, chicos. Sí, ¿Podría repetir, profe? Es que no escuché bien. ¿Podría, por favor, repetir? No escuché bien las 4 etapas. ¿Qué parte no se escucha bien? ¿Qué parte no escucharon? Yo no escuché bien las 4 etapas. Área o zona de libre comercio, mercado, área o zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, monetaria y política. Gracias. Área o zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, monetaria y política. Bueno, ahora vamos a hablar ya de la primera de las etapas de la integración, que es un área o zona de libre comercio. Y ustedes habrán escuchado mucho sobre la frase área de libre comercio o zona de libre comercio. Área de libre comercio y o zona de libre comercio son expresiones sinónimas. Cuando escuchamos zona de libre comercio, también solemos ver por sus siglas ZLC, o también podemos hablar de área de libre comercio, ALC. Lo primero que quiero que sepan es que estamos hablando de frases de significado idéntico. Son la misma cosa. Son expresiones sinónimas. Ahora, cuando decimos área o zona de libre comercio, la primera pregunta que nos surge es ¿cómo se construye? O inclusive previo a esa pregunta, o previamente a esa pregunta, la que nos hacemos es ¿cómo se conforma un área o zona de libre comercio? Y voy a tomar, chicos, para que se vaya entendiendo, voy a tomar siempre como ejemplo el Mercosur, porque uno es el ejemplo que más nos interesa saber, y en segundo lugar es el ejemplo que más fácil se entiende, porque es el ejemplo que nos toca más de cerca. En primer término, área o zona de libre comercio.
¿Cuál es la característica principal de un área de libre comercio? Y aquí lo voy a ir escribiendo para que ustedes área o zona de libre comercio. Esa es nuestra primera etapa. O, para hacerlo 1, ALC o ZLC. ¿Cuál es la característica principal de esta etapa de la integración? Y lo escribo aquí. La reducción de aranceles aduaneros hasta llegar a 0 para el comercio intrazona. Y la segunda característica es cada estado parte se reserva su derecho de establecer sus propias tarifas aduaneras para el comercio extrazona. Aquí tenemos que hacer una explicación previa también. Cuando hablamos de procesos de integración y el comercio que se desenvuelve o la actividad comercial que se desenvuelve en estos procesos, tenemos que tener en cuenta que pueden ser de dos formas: el comercio intrazona y el comercio extrazona. Intra viene de adentro y extra viene de afuera, ¿verdad? Para que tengan una concepción mental previa. Cuando el comercio en un proceso de integración es intrazona. Les pregunto una cosa a ustedes. En el Mercosur, que está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Venezuela se encuentra suspendida, entonces no vamos a hablar de ellos. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Cuándo en el Mercosur el comercio es intrazona o dentro de la zona? Para entenderlo bien, ¿alguien tiene alguna idea o tiene algo que decir con respecto a eso? ¿Cuándo el comercio en el Mercosur es intrazona? Bueno, nadie. El comercio intrazona se da cuando la compra y venta de mercaderías, la importación y la exportación de mercaderías se da entre los países que son miembros del Mercosur. Porque ¿cuál sería, ya que estamos hablando de intrazona y extrazona, ¿verdad? Que estamos hablando de zona, de territorio, de espacio geográfico? Para entender cómo funciona nuestra cuestión, tenemos que señalar entonces que toda la zona Mercosur es todo el territorio de Brasil, todo el territorio de Argentina, todo el territorio del Paraguay y todo el territorio del Uruguay. Esa es nuestra zona Mercosur. Entonces, ¿cuándo el comercio va a ser intrazona dentro del Mercosur? Cuando el Paraguay importa productos de Argentina, de Brasil o del Uruguay. Cuando Argentina importa productos de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. Cuando Brasil importa productos de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Y así, según el estado del que estemos hablando. El comercio va a ser intrazona cuando los argentinos compren o importen a su mercado nacional productos brasileños, paraguayos y uruguayos. El comercio va a ser intrazona cuando los brasileños compren productos argentinos, paraguayos y uruguayos. El comercio va a ser intrazona cuando el Paraguay importa a su mercado nacional productos argentinos, brasileños y uruguayos. Y va a ser intrazona el comercio dentro del Mercosur cuando los uruguayos importen a su mercado nacional productos brasileños,
argentinos y paraguayos. ¿Por qué decimos que el comercio en ese caso es intrazona? El comercio intrazona ahí se da en atención a que, en primer lugar, el producto que importa la mercadería es del Mercosur. Y el país que exporta la mercadería es también del Mercosur. O sea, es un producto originario del Mercosur o originario de uno de los países miembros del Mercosur, y el Estado importador es también un miembro del Mercosur. Por lo tanto, el comercio va a ser intrazona. Intrazona. ¿Y cuándo sería el comercio, en este caso, extrazona? Cuando la Argentina, el Brasil, el Paraguay o el Uruguay importe a su mercado nacional un producto proveniente de un estado que no es miembro del Mercosur. Si el Paraguay importa productos de México, importa tequila mexicano, el comercio va a ser extrazona. ¿Por qué? Porque México no es miembro del Mercosur. Si el Paraguay importa productos de la China o de los Estados Unidos, el comercio va a ser extrazona, porque ni la China ni los Estados Unidos es miembro del Mercosur. Entonces ya tenemos definidos cuáles son los dos tipos de comercios de acuerdo a la zona donde se desenvuelve. Puede ser intrazona entre países del Mercosur y puede ser extrazona cuando en el Mercosur ingresa un producto proveniente de un estado que no es miembro del Mercosur. Entonces, hecha esa explicación, podemos pasar a la primera etapa de la integración, no sin antes darle la palabra al señor Chena, que quiere aportar algo. Señor Chena, adelante, por favor. Sí, buen día, profesor. Disculpen la interrupción. Buen día, señor. No, por favor. Quisiera consultarle ahí sobre, sí, quisiera consultarle sobre el punto y introduciéndole a Venezuela justamente. ¿Cómo es el estatus si técnicamente está muy apartado de nuestra zona? ¿Cómo son sus estatus así de los países, por ejemplo, que no están, digamos, límite con límite dentro de la zona de libre comercio? ¿Son países asociados? ¿Son socios? ¿Qué estatus tiene? Si me puede aclarar, por favor. No, el estatus de socio o no socio no tiene lastimosamente nada que ver con que sea país limítrofe o no. Tiene relación con que haya suscrito el tratado, ¿verdad? El protocolo de adhesión como Estado miembro del proceso de integración. Si uno, por ejemplo, se fija, ¿verdad?, en la Unión Europea, estamos hablando de que es un proceso de integración que abarca a 27 estados. Y no precisamente estos 27 estados limitan entre sí. Tenemos que tener en cuenta más que hay estados que se encuentran muy lejos de otros, ¿verdad?, unos de otros. Entonces, no necesariamente por esa circunstancia no tenga estatus de miembro de un proceso de integración, sino que todo lo contrario. El proceso de integración se va a dar siempre y cuando este Estado haya suscrito, como le dije, los instrumentos que le vinculan como miembro de un proceso de integración. Más no es, para explicarlo con mayor profundidad, no es en estos casos la situación geográfica del país
la ubicación en el mapa que tiene o que limite con los demás estados para que sea un proceso de integración. O sea, o para que pueda ser miembro de un proceso de integración. No es requisito lo que quiero señalar. Entonces, les digo, fíjense en el mapa de Europa, ¿verdad? Fíjense en el mapa de Europa y se van a dar cuenta de que se da esta situación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, van a darse cuenta que Portugal no es país que limite con Alemania, ¿verdad? Ni Alemania sea un país que limite directamente con Austria, ¿verdad? Bueno, con Austria sí realmente, ¿verdad? Pero con España. Entonces, no son países, como les dije, que se encuentran pegados unos a otros entre sí. El estatus de Venezuela hoy en día no radica en que esté alejado o no de los demás estados miembros, físicamente hablando, sino que tiene otras condicionantes por la cual hoy en día se encuentra suspendido. Si Venezuela no hubiese estado suspendido, la zona Mercosur hubiese estado compuesta por todo el territorio argentino, brasileño, paraguayo y uruguayo y también por el venezolano. Entonces, si Venezuela importaba productos de Paraguay, de Uruguay, de Argentina y de Brasil, el comercio iba a ser intrazona. Y también, si cualquiera de estos otros países, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, reciben productos venezolanos, también el comercio va a ser intrazona. Entonces, el estatus de Venezuela hoy en día no tiene nada que ver con una cuestión geográfica. Tiene que ver con una cuestión político-jurídica, ¿verdad?, que impide hoy en día a Venezuela participar plenamente de su condición de Estado miembro del Mercosur. Un poco esa es la situación de Venezuela. Ahora, volviendo a la cuestión que tiene que ver con el área o zona de libre comercio, lo que tenemos que señalar que la característica principal es, cuando hablamos de área o zona de libre comercio, como lo escribí en el chat, que los aranceles aduaneros se vayan reduciendo. Recuerden, no, por favor, don Jorge, para eso estamos. Que los aranceles aduaneros se vayan reduciendo paulatina y progresivamente hasta llegar a cero. ¿Qué significa esto? Que tiene que llegar un momento determinado en que cuando el Paraguay meta su producto en Argentina, en Brasil o en Uruguay, ese producto de origen paraguayo, entonces por lo tanto es originario del Mercosur, es intrazona, pague 0 de arancel aduanero. 0. Hoy en día van bajando los aranceles, es por eso que nosotros pagamos, por ejemplo, tarifas preferenciales. Pagamos menos que lo que pagan los países que no son miembros de la zona Mercosur. No son miembros. Entonces pagan más. Pero todavía no llegamos a 0. Tiene que llegar en algún momento donde las tarifas lleguen a 0 para el comercio intrazona. Entonces, cuando se alcance ese ideal, cuando la Argentina importe producto paraguayo, el producto paraguayo va a pagar 0. Cuando los brasileños importen productos paraguayos, ese importador va a pagar 0. Cuando el importador uruguayo importe, valga la redundancia, productos paraguayos, va a pagar 0 de tarifas aduaneras. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Al pagar la mercadería paraguaya 0 en las aduanas de sus estados socios del Mercosur, al importador le va a ser más barato traer la mercadería paraguaya o de los otros países miembros del Mercosur porque no paga o porque no va a pagar
tarifas aduaneras. Por lo tanto, va a poder vender la mercadería a precios muchísimo más competitivos con relación a sus demás socios. Se le va a dar una competitividad de primera categoría a los productos provenientes de los Estados miembros del Mercosur. Y eso se replica en todos los procesos de integración. En todos los procesos. Recuerden siempre que esa reducción paulatina, procesual, gradual de aranceles hasta llegar a cero, solamente es para el comercio intrazona. Es decir, para las mercaderías provenientes de los Estados miembros del proceso de integración. Y ustedes me preguntarán, o me pueden preguntar, ¿y qué pasa entonces cuando viene la mercadería mexicana, china, estadounidense, francesa, que no son miembros del Mercosur? Entonces, en un área o zona de libre comercio, cada Estado miembro se reserva, mantiene su derecho de aplicarle su propia política tarifaria. Como ustedes saben, Paraguay es el país con menor presión tributaria de la región. Por ejemplo, entonces, si el producto mexicano ingresa por aduana paraguaya, la aduana paraguaya le va a cobrar la tarifa que establezca la ley tributaria paraguaya. Si entra por Argentina, va a ser lo mismo la Argentina. Si entra por el Brasil, va a ser lo mismo el Brasil. Y si entra por el Uruguay, va a ser lo mismo el Uruguay. Entonces, redondeando, características de un área o zona de libre comercio: reducción de aranceles hasta llegar a cero. Y para el comercio intrazona y para el comercio extrazona, cada estado se reserva su derecho de fijar su propia tarifa aduanera para el ingreso de estas mercaderías. Ahí termina. Sí, en un ratito vamos a hablar de eso. La segunda etapa de la integración es la unión aduanera. El primero, área o zona de libre comercio. El primero, la unión aduanera. ¿Y cuál es la característica de una unión aduanera? El primero, igualito que el área o zona de libre comercio. Y en segundo lugar, el primero es igualito al área de libre comercio en cuanto al comercio extrazona, pero en cuanto al comercio intrazona, pero en cuanto al comercio extrazona es diferente. Ahí ya es, para hacerlo muy gráfico, entre nosotros nos reducimos las tarifas hasta llegar a cero. Pero para el comercio intrazona, en una unión aduanera, ya no cada estado se va a reservar o va a mantener su derecho de fijar una propia tarifa aduanera para la importación de esas mercaderías, sino que se va a establecer un arancel externo común. Arancel relativo a tarifa, externo para el comercio extrazona, países que no son miembros del Mercosur, y común significa unificado para todos. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a suponer que importamos telas de Arabia. Arabia no es miembro del Mercosur, Arabia Saudita. Entonces, si establecemos un arancel externo común, esas telas árabes van a pagar la misma tarifa si ingresan por la Argentina
la misma tarifa si ingresan por el Brasil, la misma tarifa si ingresan por el Paraguay y la misma tarifa si ingresan por el Uruguay. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en algún examen, sea presencial, sea parcial o sea final, si le digo cuál es la diferencia sustancial entre una zona de libre comercio y una unión aduanera, la respuesta es el arancel externo común. En el área de libre comercio no existe arancel común, sin embargo, en una unión aduanera sí. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿el Mercosur qué es lo que es? El Mercosur es hoy en día una unión aduanera imperfecta. Ustedes me dirán, ¿por qué es una unión aduanera imperfecta? El Mercosur es una unión aduanera imperfecta porque existe ya un arancel externo común en el Mercosur. Pero no existe arancel externo común para el 100% de las mercaderías que pueden ingresar por una aduana, que se le llama en términos aduaneros las partidas arancelarias. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso? Sí, tenemos arancel unificado para el 93%. Para el 93% de las mercaderías que pueden ingresar, pero no tenemos para 7%. Todavía cada país cobra su propia tarifa. Entonces, ustedes me dirán, hay algunos que te dicen, no existe unión aduanera imperfecta, porque la mujer no puede estar medio embarazada, ¿verdad? No, o está embarazada o no está embarazada, no puede estar medio embarazada. Entonces, en este caso sí está medio embarazada. ¿Por qué? Porque podemos decir que existe política tarifaria de cada estado para el comercio extrazona. No, no existe. Porque tenemos un arancel externo común para 93% de las tarifas. Entonces ya existe un arancel externo común, solo que nos rige para el 100% de las partidas. Una de las partidas en las que no nos ponemos de acuerdo es en el rubro automotores. ¿Por qué? Porque esa es la niña bonita. Es como decía un dirigente deportivo, esa es la juvenil de los brasileños. Había un dirigente deportivo que decía, no me toquen las juveniles. Y en este caso, para los brasileños, el sector automovilístico es las juveniles. ¿Por qué digo esto? Chevrolet, Peugeot, Toyota, Mercedes-Benz, inclusive, entre otras, Jeep, entre otras muchísimas marcas, se ensamblan en Brasil. Se fabrican ya en Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Si viene vehículos estadounidenses, alemanes, franceses, entonces, ¿qué es lo que hacen los brasileños? Te suben las tarifas, pero hasta el cielo. ¿Para qué? Para que importar vehículos de esos países sea muy caro para el importador y no pueda competir con los productos, con los vehículos que se ensamblan en Brasil. Y si se establece un arancel externo común, se va a tener que unificar esa tarifa. Y al unificar esa tarifa se va a tener que sacar una suerte de promedio entre lo que cobran los 4 países. O sea, el arancel en Brasil va a tener que bajar. Y ese no es negocio para el Brasil en este momento. En tema vehículos.
Ese es uno de los rubros en los que no se ponían de acuerdo. Entonces, ¿tenemos una unión aduanera? Tenemos. Se están reduciendo los aranceles hasta llegar a cero gradualmente en virtud al principio de igualdad. Y tenemos un arancel externo común que rige para un porcentaje importante de las mercaderías, pero no para todas. El día que rija para el 100% de las partidas, entonces ahí sí podremos decir tenemos una unión aduanera plena. Hoy en día, por ese motivo, somos una unión aduanera imperfecta. Y como dice un doctrinario del derecho tributario y aduanero, hoy en día, entonces, está medio embarazada la mujer. Desde el punto de vista del Mercosur, y es lo que pretendemos describir, ¿verdad? Ahora pasamos a la tercera etapa de la integración, que es el mercado común, que es a donde pretendemos llegar como Mercosur. La tercera etapa, entonces, es el mercado común. ¿Qué pasa con el mercado común? Tenemos exactamente lo mismo que en la unión aduanera, pero también tenemos libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. También tenemos una coordinación de políticas macroeconómicas y una aproximación legislativa en ciertas áreas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en un examen cuáles son las características del mercado común, ustedes me van a tener que decir estas. Esta está mal, perdón chicos, acá hay un error de imprenta. Un ratito por acá hice una feroz macana. Si me permiten escribir de vuelta, porque si no se va a armar acá un desastre. En la unión aduanera, las características son reducción de aranceles hasta llegar a cero y arancel externo común para el comercio intrazona. Perdón, copié mal. Esto es en la unión aduanera. Y en el mercado común, suerte que les volví a decir y ahí me di cuenta de mi error. Ya estoy por arreglar todo este desastre. Ahí está. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la característica de una unión aduanera? Ustedes me van a decir reducción de arancel hasta llegar a cero para el comercio intrazona y un arancel externo común. Y en un mercado común, si les pregunto cuáles son las características del mercado común, ustedes me van a tener que decir
reducción de aranceles hasta llegar a cero para intrazona, arancel externo común para extrazona, libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, mejor conocido como las 4 libertades, la coordinación de políticas macroeconómicas y una aproximación legislativa, son las características de un mercado común. Y aquí respondo la pregunta, no quería responder hace rato para no marearles, la pregunta que hace Juan Benítez cuando pregunta si el Mercosur tiende a suprimir sus fronteras y unificar territorios de los estados parte. En primer lugar, conforme los objetivos que se trazó el Mercosur en el Tratado de Asunción, no, la supresión de fronteras desde el punto de vista político y geográfico no es un objetivo del Mercosur. Sí es objetivo del Mercosur la libre circulación de personas y también de los servicios. ¿Qué significa esto? Que uno pueda transitar por toda la zona Mercosur totalmente libre, ¿verdad? Libre de controles migratorios. Entonces el desplazamiento de personas se da en un sistema de libertades. Hoy en día, por ejemplo, uno quiere ir a la Argentina. Yo, por ejemplo, por motivo del Congreso, estoy en Buenos Aires y yo tuve que hacer migraciones para ingresar al territorio argentino. La semana pasada estuve en Río de Janeiro, tuve que hacer control migratorio para ingresar a Brasil. Y la misma cosa sucede cuando voy al Uruguay. Y la misma cosa se replica en todos los otros estados del Mercosur. O sea, todavía no existe libre circulación de personas como existe en la Unión Europea. Y obviamente, el día de mañana, cuando eso se dé, vamos a tener también libre circulación de servicios como una consecuencia de la libre circulación de personas. ¿Qué significa eso? Que ustedes con total libertad van a poder ejercer su profesión o su oficio en los otros países, sin mayores requisitos. Un abogado va a poder ejercer la profesión en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Un abogado argentino va a poder ir a ejercer en nuestro país. Un abogado uruguayo va a poder ejercer su profesión en Brasil y así con las demás profesiones. Por eso es que para todos ustedes el desafío es grande, porque ustedes están llamados a ser jugadores globales. El día de mañana ustedes no solamente van a tener que competir profesionalmente con los abogados paraguayos, sino también con los argentinos, los brasileños, los uruguayos. Entonces, por eso el desafío de formarse es todavía más grande. Entonces, aparte de la reducción arancelaria para el comercio intrazona y el arancel externo común para el comercio extrazona, existe la libre circulación, como decía, de las personas, de los servicios, también de los bienes. El día que los aranceles lleguen a cero y se supriman también, recuerden las barreras pararancelarias que les explicaba en la lección número 2, entonces la circulación de las mercaderías va a ser totalmente libre dentro de la zona Mercosur o dentro del mercado común. Libre circulación de bienes, de los servicios, de las personas y también de los capitales, del dinero. Aparte de eso, también se estableció una coordinación de políticas macroeconómicas. ¿Qué significa eso? Que el Mercosur tiene que tener una posición macroeconómica unificada para los foros especializados y otros bloques regionales. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y una aproximación legislativa que es muy importante. Se tiene que trabajar en una ingeniería legislativa, en una arquitectura legislativa, de manera tal a que ciertas leyes en ciertos y determinados rubros específicos, o sea, en ciertas materias específicas tenemos que tener leyes idénticas, especialmente en materia tributaria, en materia aduanera, en materia económica,
En materia comercial, las leyes tienen que ser similares, por no decir idénticas, para que se pueda dar justamente ese ideal tanto de libre circulación de bienes como también de personas y de servicios. Y también de los capitales, por supuesto. Que todo gira o se centra en una cuestión más bien comercial antes que de otra índole. Otra índole también es importante, pero aquí estamos hablando de que el punto principal de toda nuestra cuestión es la cuestión económica y la cuestión comercial. Hasta aquí podemos hablar de un mercado común. Y finalmente, la última etapa de la integración, que es la unión económica monetaria y política. Que tiene las mismas características de un mercado común, pero también tiene una moneda única, que es el caso, por ejemplo, del euro, un sistema común de bancos centrales, que es lo que ya les expliqué hace rato, y también tienen una ciudadanía comunitaria. El francés, aparte de ser francés, es ciudadano de la Unión Europea. Votan sus eurodiputados. Recuerden que ellos tienen un parlamento europeo, que es el parlamento comunitario, que se vota en los 27 estados en una misma fecha. Sobre eso vamos a profundizar después. Tienen la moneda única y tienen un sistema común de bancos centrales. Esas son las características de la unión económica, monetaria y política. Esas son las 4 etapas de la integración. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? Bueno, si no tenemos más dudas hasta acá, comentarles lo siguiente. Mañana vamos a tener también clases donde vamos a desarrollar. Primero voy a hacer una inversión, voy a invertir un poco el desarrollo. Primero voy a hablar de la lección 5 y después voy a hablar de la lección 4. Porque creo que ustedes van a entender mejor la lección 5, van a entender mejor la lección 4 si entienden primero la lección 5. La lección 5 habla sobre el Estado y la soberanía, los sistemas de integración supranacionales e intergubernamentales, y con esos conocimientos abordar la lección 4, que es la integración y su dimensión jurídica, donde vamos a estar hablando de la interrelación entre las normas de distintos niveles en esquemas de integración. Sí, adelante, Daniel. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. En todo caso, para poder manejar mejor la parte de legislación y la aplicación de su ejecución, sería, ¿verdad?, para poder estudiar mejor la unidad 5. No, por eso, vamos a aplicar la lección número 5, que habla sobre el Estado y la soberanía, sobre un principio que se llama principio de atribución de competencias y cómo eso se da en los diferentes esquemas, en los diferentes sistemas de integración. Los sistemas de integración supranacionales como el Mercosur
y los sistemas de los sistemas de integración intergubernamentales como el Mercosur y los sistemas de integración que tienen elementos de comunitarismo o de supranacionalidad, que son la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, con ese conocimiento van a poder entender mejor cómo es la dimensión o cómo se da la dimensión jurídica de la integración. Por eso es que voy a invertir el desarrollo de estos contenidos y explicar lo siguiente. Mañana vamos a desarrollar la lección 5, ¿verdad? Vamos a adelantarnos y el sábado vamos a tener una clase de recuperación donde vamos a recuperar la clase que nos hemos tenido la semana pasada, donde voy a desarrollar la lección 4. Recuerden que lección 1 al 5 va a ser el contenido que va a abarcar la primera evaluación parcial que, ¿cómo se dice? La primera evaluación parcial que, como ya les había comentado, va a ser el próximo martes 11. Realmente eso no comenté, sino que fue un consenso al que hemos llegado con los delegados, que el examen sea el martes 11, en atención a que el primero rendían obligaciones y después tenían el viaje a Buenos Aires, ¿verdad? Un poco para ir acomodando todas las fechas y también la cuestión que tiene que ver con las demás materias. Entonces, el próximo martes, o sea, de hoy en 8, es nuestra primera evaluación parcial, que recuerden que va a ser escrito, opción múltiple. Vamos a rendir con gabarito en formato en modalidad presencial, como ya habíamos adelantado al inicio de las clases y que está en consonancia con el planeamiento académico que hemos presentado a la dirección académica. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o consulta. Bueno, entonces chicos, de esta manera culminamos la jornada del día de hoy.